Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, nuestro corazón se hace pequeño al ver esa expresión del apóstol Pablo, único y sabio Dios y Dios eterno. Qué privilegio el que tenemos, Padre, de poder nosotros conocerte. Y como el apóstol Pablo cierra, Dios, su carta con una alabanza, resumiendo todo, Dios, lo que él había intentado transmitirnos en esos 16 capítulos acerca de tu grandeza. Hoy nosotros, Dios, te damos gracias. Háblanos al corazón, ayúdanos. En Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Podéis tomar, amados hermanos y hermanas, vuestro lugar. Yahweh, como usted lo ve ahí en la portada, doxología final. Eso es lo que dice el encabezado de esa porción de las Escrituras en Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Es de Yahweh que estaremos aprendiendo. Ahí está Dios eterno, el único sabio Dios. Ahí lo resume el apóstol Pablo, de la grandeza y majestad del único Dios verdadero. Se dice que dos hombres recibieron un boleto, un ticket para un crucero. Aquellos dos hombres se prepararon y se fueron a sus vacaciones. Cuando estaban en el crucero, en aquel elegante barco, se les pidió a todos los pasajeros que asistieran a una reunión que se había estipulado, porque el capitán les quería explicar, y todo el personal del barco, los beneficios que brindaba el ticket, que estaba incluido en el ticket, todo el paquete que tenían los pasajeros. Estos dos hombres, como eran amigos, eran conocidos, uno de ellos le dijo: ¿vas a asistir? No, le dijo, yo no tengo tiempo para eso, yo vine a lo que vine. El otro dijo, bueno, yo creo que voy a ir. El que asistió a la reunión fue enseñado, le explicaron lo que debía de hacer y lo que no debía de hacer en el barco. Luego le dijeron a qué horas iban a hacer los desayunos, los almuerzos y las cenas y todos los privilegios que tenían los pasajeros. Resulta que después de unos días, el que no fue a la reunión, que no le explicaron nada, comenzó a lamentarse, y ahí va a aparecer en la pantalla. Él, cuando miraba a las personas que se daban banquetes, murmuraba y decía: estas pobres personas, cuánto dinero están gastando, van a salir de este viaje con una gran deuda, mientras que el otro, el compañero, se daba un gran banquete. Así se la pasó el tiempo en sus vacaciones en el barco, porque no conocía lo que incluía el ticket del crucero. Un día, y viene otra portada, se reunieron los dos para discutir el negativo, aquel que se alimentaba de migajas con galletitas que había llevado, y el otro que se daba grandes banquetes. Se reunieron y le decía: te va a salir grande ese bill. Y el otro decía: no, porque todo está pagado.
tenemos chef, tenemos personas que nos cuidan. Todo está disponible para nosotros. Tú te lo estás perdiendo porque no sabes lo que incluye el ticket que nos dieron. Y ahí están ellos. El hombre tiene que sacar la lista. Mira, aquí está todo. Todo está pagado. Pero tú estás aquí en este crucero como un mendigo. Al final, el hombre no creía. ¿Sabe, hermanos, por qué? Porque él no fue a la reunión para que le explicaran. Él no tenía idea. Él era ignorante. Él no tenía conocimiento de lo que incluía el ticket que le habían regalado. Y un día se reunieron con el gerente del barco, con el encargado de todo. Y le pidieron que le explicaran y ahí están. Y él les decía, miren, los banquetes es para personas que son pues ejecutivas, no hay límite. Uno de ellos disfrutó su viaje y el otro se la pasó lamentando. Y nos preguntamos, ¿por qué? El conocimiento es poder. Haciendo una aplicación a nosotros, a los cristianos, muchos cristianos que se han tomado el tiempo para conocer quién es su Dios, disfrutan más, alaban más a su Dios, porque ven lo que las Escrituras dicen, creen en la Biblia, creen en las promesas que son para ellos. La Biblia dice que hemos sido adoptados por medio de Jesús para con Dios y somos hijos e hijas de Dios. Pero a veces no creemos. Y hay personas que no les interesa tampoco saber qué significa ser hijo de Dios e hija de Dios. Uno de los más antiguos y grandiosos catecismos dice, amamos a Dios. Él es nuestro gran tesoro y nada se le compara. Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable, sabio, poderoso, santo, justo, bueno y verdadero. Sigue diciendo, a ese es el que amamos. Amamos todo el panorama de sus perfecciones. El fin de la búsqueda del alma para eterna satisfacción es conocerle y ser amados por Él. Él es infinito y eso responde a nuestro anhelo por plenitud. Él es eterno y eso responde a nuestro anhelo por permanencia. Él es inmutable. Eso responde a nuestro anhelo por estabilidad y seguridad. No hay alguien como Dios. Nada se puede comparar con Él. Dinero, sexo, poder, popularidad, conquista. Nada se compara con Dios. Anhelamos conocer a Dios y disfrutar de Él. Otro antiguo catecismo dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Creemos que disfrutar de Dios es la forma en que le glorificamos, porque Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Pero para disfrutar de Él debemos, ¿qué, hermanos y hermanas? Conocerle, verle es saborearle. Qué hermosos catecismos. Poesía. Jesús dijo lo siguiente en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hermanas y hermanos, de eso se trata esta serie, conociendo a papá, conociendo a Yahweh. Y aquí surge la gran pregunta, ¿quién es Yahweh? Lo acabamos de cantar y sentía en mi ser esa presencia del Espíritu Santo que hace que todas las dudas desaparezcan. Porque en medio de la aflicción, saber que Yahweh está con nosotros es un gran consuelo. El apóstol Pablo en esta doxología, en Romanos capítulo 16, versículo 25 en adelante, él lo resume así, él termina así, diciendo
y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Me gusta esta expresión del apóstol Pablo, mi evangelio. Y luego nos deja ver cuál es el evangelio del apóstol Pablo. ¿En qué consiste? Sigue diciendo él, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. La buena noticia, dice él, que estuvo oculta. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no se conocía así la cruz como nosotros hoy la conocemos. Habían profecías, pero no se hablaba abiertamente de la muerte del Hijo de Dios y de la resurrección. Se hablaba, sí, y se habla, porque toda la Biblia habla acerca de Dios y habla acerca de Jesús, pero era un misterio, y Pablo dice que desde la eternidad había estado en oculto con un propósito. Y luego dice, ahora se ha revelado en la persona de Cristo. Y dice diciendo en el versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora. Eso fue hace 2000 años y hoy lo estamos aplicando nosotros en el siglo XXI. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. Aquí está Yahweh, el Dios eterno. Lo decíamos en alabanza. Poderoso, Dios eterno, Dios verdadero. Lo resumíamos, esa hermosa alabanza que se titula Yahweh. Aquí el apóstol Pablo dice, por el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Yahweh, ¿quién es Yahweh? Esa fue la gran pregunta que hizo Moisés cuando Dios se le apareció en aquella zarza ardiendo en el desierto. Y él dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? Esa es la pregunta de Moisés. ¿Qué le responderé yo al pueblo al que tú me estás enviando? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14. Hermanas y hermanos, este nombre proclama la conciencia que Dios tiene de sí mismo al decir yo. Implica la autosuficiencia divina, pues Él no depende de nadie para su propia existencia. Es también una declaración de absoluta soberanía e inmutabilidad. Esto es lo que expresa el tetragramantón Yahweh, como usted lo ve en la pantalla, esas 4 letras que en la Reina Valera que nosotros tenemos 1960 aparece como Jehová. Tetragramantón, 4 letras. Así es como Dios se le reveló a Moisés. Yahweh. Y esa combinación de estas 4 letras, los eruditos llaman tetragramantón o tetragrama. Yahweh. Y por investigación recientes, los expertos han concluido que la pronunciación más probable es Yahvé. Este nombre es el nombre propio de Dios. De aquí manan todos los títulos y otros nombres que veremos, sus atributos comunicables que son sus atributos que Él comparte con su pueblo, como es el amor, como es la santidad, como es la misericordia, pero hay atributos incomunicables. Esos son incomunicables. Esos atributos incomunicables es que Dios nos los comparte como la eternidad, como la omnisciencia, como la omnipresencia, como la soberanía. Eso le pertenece solo a nuestro Padre Celestial. Jehová es lo mismo que Yahweh. Yo soy. Esto significa autoexistente, inmutable. Dios existe por su propio poder, amados hermanos y hermanas. No necesita de nada ni de nadie. Nunca se agota ni se fatiga. No se cansa nuestro Dios. Así que podemos responder la pregunta, ¿quién es Yahweh? Yahweh es el eterno Dios. Diga conmigo, Yahweh es el eterno Dios. Ese es nuestro Padre. Eso es nuestro papá.
Porque Jesús lo dijo, y vosotros oraréis así: Padre nuestro que estáis, ¿dónde? En el cielo. Ahí lo dice Isaías. Corre a las Sagradas Escrituras, si no, acompáñame a la pantalla. Dice: así dice Jehová, Yahweh. Ahí Jehová se traduce Yahweh, Rey de Israel. Y dice: y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay ¿qué? No hay Dios, no hay más. Ese es Yahweh. Yahweh es el eterno Dios. En ese texto que acabamos de leer en Isaías, dice: yo soy el primero y yo soy el postrero. Esa es la primera letra y la última letra del abecedario hebreo. En el Nuevo Testamento es el alfa y la omega. En lo que es la cultura griega. Pero esto es impresionante. Yahweh, el eterno Dios. Dios eterno. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciéndonos aquí en Romanos capítulo 16. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Así responde Dios a Moisés. Y esto es maravilloso. Porque dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Cuando nosotros retrocedemos un poco y pensamos en Isaías 40, 28, donde dice que Él es el postrero y Él es el primero, o Él es el primero y Él es el postrero, la palabra puede ser traducida sin fin con respecto a Dios. La palabra no solamente se refiere al futuro, sino también al pasado. Dios no solamente permanecerá por siempre, sino que también ha existido por siempre. Él es eterno, no tiene principio ni fin. Hay otro texto también que la Biblia nos habla, y es en Daniel capítulo 7, versículo 9. Este es un texto maravilloso. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esta palabra aquí, anciano de días, cuando se emplea, hermanas y hermanos, con referencia al hombre, la frase generalmente denota ansiedad, debilidad de mente o de cuerpo. Cuando hablamos de un hombre, decimos el anciano, pensamos que es un hombre ya corrido, que ya vivió bastante, ya se desgastó. Pero cuando la Biblia habla acerca, con respecto a nuestro Dios, anciano de días, cuando se emplea, hermanas y hermanos, con referencia a Dios, la frase denota la grandeza, esplendor, poder y sabiduría de Él, que era antes de la fundación del mundo y continuará cuando el mundo deje de existir. ¿No se envejece nuestro Dios? Él es eterno. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 lo dice. Recuerde, estamos empezando a conocer a papá, conociendo a Yahweh. Y esto es solamente la introducción. Dice este texto, Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Decía hace un momento, cuando mencioné Isaías, que el primero y el postrero hace alusión a la primera letra y a la última letra del alfabeto hebreo. Pues aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 que acabamos de leer, donde dice alfa y la omega, también está haciendo mención al alfabeto griego. Es una manera colorida de comunicar que Dios es el primero y el último,
y se enlaza con Isaías 44, versículo 6. Él es antes de todas las cosas y permanecerá cuando todas las cosas dejen de existir. Él será por siempre, hermanas y hermanos. Podemos confiar en Él en medio de cualquier situación. Yahweh. Así que en primer lugar, estamos aprendiendo que Yahweh es el eterno Dios. ¿Cuánto lo creemos? Eterno Dios. ¿Y eso, pastor, en qué me sirve a mí? Qué buena pregunta, hermana y hermano. ¿Cómo me lo aplico a mi persona? Saber que la Biblia dice que Él es eterno. Esto es un gran consuelo para todo cristiano, varones y hembras. Saber que nosotros no adoramos una idea humana, sino que adoramos al único Dios eterno y su poder, porque Yahweh también implica que Él es todopoderoso, que Él es verdadero. Hay creencias falsas. El mundo ama la mentira. Nosotros vivimos en una época y siempre desde que Adán pecó, que el hombre a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Pero es necesario que nosotros volvamos a las Sagradas Escrituras y estudiemos lo que realmente tiene peso, y es acerca del único Dios verdadero. Su vida será diferente. Mi vida es diferente cuando yo conozco más quién es mi Dios. Por eso es que el apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído. Y Él es poderoso para guardar mi depósito para el día de la redención. Yo sé en quién he creído. Habiendo considerado brevemente, lo vamos a seguir viendo por toda esta serie acerca de la grandeza de Yahweh. En primer lugar tenemos que Él es eterno. Miremos lo que la Biblia dice. Job, capítulo 36. Esto es lo que el Señor dice. He aquí, a veces, hermanas y hermanos, como no estamos familiarizados con las Escrituras, no impactan en nuestra vida estas expresiones, pero este era un hombre que estaba sufriendo. Y quiero traerle ese contexto. ¿Quién era el que estaba diciendo esto para que usted entienda? Que usted puede también hoy expresarse. Si usted está en casa luchando con síntomas, dolores de su cuerpo, fiebre, dolor de cabeza, vómito, diarrea, problemas terribles, ceguera. Usted pueda expresar en medio de su tormento lo que Job expresó. Dice aquí, capítulo 36, versículo 26. Job, he aquí, Dios es, ¿qué dice? Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. ¿Cómo es Dios, hermanos? Grande. Ahora entiende usted lo que decía Salomón, que la casa, el templo que él había construido no era suficiente para retener la majestad, la grandeza de Dios. Aún el universo no puede contenerlo. Él es grande. Salmo 90, versículo 2. Estamos aprendiendo acerca de Yahweh. Hermana y hermano, puedes acudir a Yahweh. Él es todopoderoso, Él es grande. Para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible. Él lo hace todo conforme a su voluntad y lo hace todo para su gloria. Podemos cerrar este año, este último domingo del 2020, en medio de esta adversidad que estamos enfrentando todos, diciendo que Él es Yahweh, el Todopoderoso, el único Dios verdadero, y que no importa por dónde estemos pasando, nosotros le seguiremos alabando y glorificando, porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Lo adoramos cuando tenemos salud, porque entendemos que Él nos da salud, y lo adoramos cuando estamos enfermos, porque entendemos que Él permite la enfermedad con un propósito, y es para afinarnos, para hacernos dependientes de Él, para conocer su gracia, su misericordia, su fidelidad,
En momentos de que estamos en el hospital y los doctores dicen, este es un caso diferente, es difícil. Algunos doctores que tienen un poquito de fe en nuestro Dios dicen, solo Dios ora, porque solo Dios te podrá ayudar de esta situación. Entonces el problema, la enfermedad sirvió para que nosotros demos testimonio en el hospital que tenemos un Dios poderoso, tenemos a Yahweh, el yo soy. Los judíos habían sido esclavizados 400 años, habían sido torturados en Egipto. Y Dios se le aparece a Moisés y le dice, yo soy. Y Moisés va y le dice a Faraón, el yo soy, Yahweh, Jehová, el Todopoderoso, el acto existente, el Dios de los judíos, el Dios de estos esclavos que tú piensas que no sirven para nada, que lo único que saben hacer es ladrillo. Hay un Dios poderoso. Y Faraón se rió, dijo, ¿quién es ese Dios de estos esclavos? Por favor, ¿quién va a poder fijarse en personas insignificantes? Y Moisés y Aarón le dicen, déjalos ir, dice el Señor, el yo soy, al desierto para adorarle. Ve el propósito de sacarlos de Egipto, ¿cuál era? Para que ellos fueran a adorar al único Dios verdadero. ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? ¿Por qué nos ha sacado de las tinieblas? ¿Por qué mandó a Jesús a vivir una vida en santidad y a cumplir la ley y a morir como un maldito en la cruz y haber sido sepultado 3 días y 3 noches y haber resucitado el tercer día? ¿Cuál fue el propósito? Número 1, para glorificar a Dios, y número 2, para reconciliarnos con Dios, para que nosotros hoy vengamos a hacer alabanza del Creador. Démosle un aplauso al Rey de Reyes, señores, señores. Probablemente usted esté diciendo, pastor, no está fácil alabar a Dios hoy. Pues por eso estamos aquí aprendiendo de Yahweh. Porque es en medio de la dificultad donde vamos a dar gloria y honra a Él, porque la Biblia lo dice. Salmo 90, versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, ¿tú eres qué? Tú eres Dios. Salmo 90, versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué hermoso esta alabanza. Salmo 90, versículo 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Segunda de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que podemos responder a esa pregunta, ¿quién es Yahweh? Yahweh es Dios eterno. Y aparece ahí en la portada, Dios eterno. ¿Qué significa eso, pastor? Dios eterno. Si quiere, léalo, parece que lo puse ahí. No. Esto significa Dios eterno sin comienzo o fin. Él no tiene comienzo y no tiene fin. Entonces podríamos nosotros decir cuáles son las implicaciones de su eternidad para toda la creación y especialmente para su pueblo de Dios. Ya hemos aprendido de la eternidad de Dios, pero ahora, ¿qué implica para nosotros? ¿Qué nos enseñan las siguientes escrituras? Miremos este texto, hermanas y hermanos, Jeremías capítulo 10, versículo 10. Ahora, nosotros tenemos un Dios eterno. Eso nos debe de llevar también a adorarle. Aquí quiero concluir. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta entonces al Dios eterno? Es bonito, pastor, saber que tenemos un Dios que no envejece, que no se cansa, que puede contestar todas las peticiones a millares y millares de personas alrededor del mundo. Él tiene la facilidad de ayudar al que está en el hospital en El Salvador, el que está en la China, el que está en Japón, y el que está en Argentina, el que está en Estados Unidos, el que está en la cárcel, el que está abandonado en el desierto. Él tiene ese poder para hacerlo. Así es, hermanos. Pero esto implica que nosotros debemos de adorarle, debemos de exaltarle,
debemos de glorificar a nuestro Padre Celestial. Hay un salmo que dice, Salmo 45, versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Así es que Dios, el eterno Dios, espera que nosotros le alabemos. Amén. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la verdad de la eternidad de Dios? Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 36. Yo no sé cómo usted está alabando a Dios en esta pandemia. Es difícil, hermanos y hermanas, alabar a Dios enfermo. Y cualquiera en este tiempo que vivimos, hoy si llega el flu, lo primero que usted piensa es que probablemente dice, ¿será que tengo el virus? Pero eso es el flu. Primera de Crónicas 16, 36, ¿lo encontró? Esta es la respuesta que Dios espera al conocimiento de nosotros acerca de su eternidad. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud y cómo debemos vivir ante Él? Dice, bendito sea Jehová Dios de Israel. Aquí usted ve que debemos de vivir bendiciendo a Dios. Bendito sea Jehová Dios de Israel. Ah, pastor, pero yo estoy enfermo. Pero yo no he podido pagar el alquiler de mi apartamento. No uso la palabra renta, y si la uso, es importante explicar porque en nuestros países, cuando la gente escucha la palabra renta, piensan que son las extorsiones. Pero aquí en los Estados Unidos, la renta es el compromiso, el alquiler de una vivienda. Así que si usted no ha podido porque se quedó sin trabajo y para rematar se enfermó y se le acumularon todas las cuentas, los compromisos, es hora de bendecir a Dios, dele gracias, porque lo mejor está por venir. ¿Recuerda lo que le pasó a Job? Que su postrer estado fue mejor que el primero. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito por los siglos de los siglos. Bendito. Dice, de eternidad a eternidad, y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Primera de Crónicas 16, 36. Bendito sea Jehová Dios de Israel. De eternidad a eternidad, y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. El amén, así es. Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi corazón me fue de vuelta, dice, y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Oh, pero si usted vuelve al contexto de este hombre, lo hizo comer zacate de Dios, lo hizo que le crecieran las uñas como las aves. 7 tiempos, los eruditos dicen que son 7 años que pasó, porque se llenó de orgullo. Daniel 4:30, usted lo puede leer. Pero después, Nabucodonosor, dice él, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Al fin de esos 7 años de calamidad, terribles, de vergüenza, dice que alzó sus ojos al cielo, donde muchas veces no había querido ver, donde está el majestuoso Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en una condición pampérrima, horrible, espantosa, tiene que hacerlo. Y esto es maravilloso, porque si usted está siendo disciplinado por Dios, aún hay esperanza para usted si usted deja la rebeldía y alza sus ojos al cielo y usted ve al Creador de los ejércitos, al Dios Todopoderoso. Aún hay esperanza para usted, porque Dios, así como lo hizo con este hombre que lo restauró, Dios lo puede restaurar a usted. Para Él no hay nada imposible. Y mi razón, eso quiere decir que estaba como loco, había perdido el juicio, y mi razón me fue de vuelta. Claro, imagínese un hombre sin bañarse, 7 años, había estado en su trono, vestido de lino, vestido con las mejores vestimentas de que habían en Babilonia. El hombre que mandó a construirle un
un jardín colgante a su esposa, un hombre rico. Y Daniel le advirtió, pero él no quiso. Y ahora es el humillado, pero aquí él entendió algo, cuál era la razón de la humillación. Y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo. ¿A quién? Al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podemos cerrar este día diciendo entonces, ¿qué es lo que espera Dios de mí al saber que Él es Yahweh, el autoexistente, el todopoderoso, el santo Dios, el Dios justo, el Dios soberano? ¿Sabe qué espera Él, hermanos y hermanas? Que nos postremos delante de Él, que nos arrodillemos, porque este es un gesto de sumisión y dependencia de Dios. Es hora de que nos humillemos a nuestro Dios. No sé cómo usted está enfrentando la pandemia, pero la pandemia la debemos de resistir orando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es Yahweh, Él es el yo soy. Y si el yo soy está con nosotros, entonces Él nos va a ayudar a vivir para su gloria en medio de cualquier pandemia. ¿Lo creemos? Démosle un fuertísimo aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa ocasión. Hemos aprendido brevemente, Dios, introduciendo Yahweh, que tú eres el eterno Dios, el Dios todopoderoso, que no tienes principio ni fin. Y eso consuela nuestro corazón, Señor, en medio de esta situación que estamos viviendo, saber que nuestro Padre Celestial, su poder, que lo veremos, se concretó en Egipto con aquellas 10 plagas y también proveyendo maná, agua y carne a los judíos en el desierto durante 40 años y derrotando a todos sus enemigos. Ese es nuestro Yahweh, ese es nuestro yo soy, el que está con nosotros, Dios. Si derrotaste a todos aquellos dioses falsos que habían en los egipcios, hoy también estás derrotando, Dios, todas las creencias falsas que hemos acumulado y nos estamos dando cuenta que hay un solo Dios poderoso. Yahweh es su nombre, Yahweh, el yo soy.